Bueno, seguimos en Tenemos Derecho, hablando con Tony Sarce y Diego Lercher. Tony, hablábamos de la cuestión del acceso a la justicia, que es tu tema, y nos decías que no solo se trata de entender en conflictos por venir, o digamos latentes, sino también que tienen la posibilidad de hacer seguimiento de expediente, control y lo que tenga que ver con algo que ya está iniciado. Exactamente, con lo que están tramitando. ¿Qué hay en la práctica? ¿Qué hay cuáles son los reclamos que la gente va y dice los expedientes? Digamos, en términos estadísticos, si sirve para tomar en cuenta, digamos, el 10% tendría que ver con cuestiones de interés de los particulares en razón a expedientes que tienen que ver con la cuestión penal, sea el correccional, juego de instrucción, ejecución de sentencias, y más o menos un 12% que involucre las cuestiones civiles, comerciales y laborales. Son dos ámbitos, digamos, de interés. ¿Qué le interesa al particular? En el caso que está en la cuestión penal, o porque está en ejecución de pena y está viendo si está por la libertad condicional, etcétera. A alguien cercano a una persona que está condenada. Que está interesado, se viene a consultar a ver cómo es el régimen, o porque si está en un proceso, digamos, de un proceso de instrucción, a ver cómo se está desarrollando el proceso de instrucción, próxima etapa oral o no, o cómo, tratando de entender el proceso, cómo se está llevando. La víctima también puede ir desde... Nosotros, eso, le voy a hacer el punto aparte. Bien. Nosotros con la asistencia que tiene que ver con la víctima, nosotros tenemos un especial cuidado de poder darle un espacio a la víctima, ¿sí? Esta es una mirada también que se viene dando progresivamente, de darle protagonismo a la víctima, que durante mucho tiempo ha sido una convidada dentro de las situaciones que se estaban viviendo. Así es. Por eso el equipo técnico que tenemos hace un acompañamiento a las víctimas para ir sorteando las situaciones que están viviendo y que nosotros le vayamos noticiando de las situaciones que se están produciendo en el expediente, en la cual o fue denunciante o fue la víctima del delito, para que conozca las situaciones que están pasando. Porque muchas veces lo que sucede es que se enteraban después de un tiempo el resultado final sin haber tenido ninguna anticipación respecto a cómo venía ese desarrollo. Nosotros cuidamos mucho esa parte en lo que tiene que ver con la víctima. La asistencia, por supuesto, nosotros lo sabemos, pero para todo, es absolutamente gratuita. Es ¿cierto? Absolutamente gratuita. No se paga nada en el caso de ese tampoco, no hay nada de gasto ni hay que pagar nada. Bien, eso es importante decirlo. Y de las otras cosas, expedientes que hay, expedientes atrasados que y viene la consulta que tiene que ver con el interés del vecino que nos está mirando, con la ansiedad que tiene respecto a la marcha de sus causas, porque comprendamos también que en muchos casos están o sus bienes en juego o la posibilidad de mejorar de una situación económica que está en juego, entonces hay una ansiedad, y nosotros en ese caso lo que le hacemos es una radiografía del expediente, la observación, los plazos procesales que se están cumpliendo, o qué es lo que va a venir, para que también sepa cuáles las condiciones a futuro que tendrá ese expediente y el derrotero, en definitiva, que puede llegar a tener un expediente, tomando en cuenta los tiempos propios y lógicos de un proceso judicial. Hoy hablamos de las defensorías, sí. Tenemos en El Dorado, que son dos. Son dos. Una en Irigoyen, una en San Pedro, donde realmente se trabaja y se trabaja muchísimo. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre lo que es una defensoría y la Secretaría de Acceso a la Justicia? ¿Qué hacen ustedes? La diferencia está en el patrocinio. El patrocinio solamente lo pueden hacer los defensores oficiales, ¿sí? Y una de las... patrocinar es presentarse formalmente en el expediente, ¿sí? Es como el abogado... El abogado que representa el interés de ese particular. ¿Sí? El sistema judicial propone para aquellos que no tengan los recursos económicos suficientes para poder afrontar el servicio legal, un sistema de defensoría que lo sostiene el Estado económicamente. Esa es la diferencia que tenemos con los defensores, y reconocemos el trabajo interrelacionado con los defensores. Sería imposible, digamos, llevar adelante muchísimas las tareas que hacemos si no hay una interrelación con los señores defensores oficiales, tanto el doctor Casco en El Dorado como el doctor Hugo Elena, que son los dos defensores oficiales del Dorado, el doctor Paniagua en San Pedro y la doctora Albertini en Irigoyen. Jurisdicciones enormes territorialmente, con mucha amplitud física, que también proponen también otros desafíos en cuanto a acercar a los vecinos. No, y además tienen esa universalidad que también en tu caso se da, ¿cierto? Más todavía, porque en el caso tuyo, como bien nos comentabas, tenés cuestiones penales, cuestiones civiles, cuestiones laborales, de familia, o sea... El espectro es todo el derecho. Es amplio, pero bueno,
ahí está quizás la mirada, por eso yo destacaba lo tuyo, lo que haces la difusión de cultura jurídica que estás haciendo hoy, y lo que se plantea hoy en el derecho, que es poder fundamentalmente difundir el derecho, hacerlo accesible desde el lenguaje, como si fuésemos en términos de salud, acá con Diego que trabajamos, como si fuese la salita de primeros auxilios. ¿Sí? Evitar que se llegue al centro al nosocomio de mayor complejidad. Si podemos hacer toda esa tarea previa, va a redundar en mejorar el servicio, pero es una tarea que debe hacerse de manera permanente. Por eso, en el caso nuestro, nuestra oficina está en El Dorado, pero tenemos réplica en Puerto Rico y en Oberá, y también en Posadas, que está nuestro superior jerárquico, digamos, porque esta tarea se viene viendo como una necesidad de los nuevos tiempos. Es desde ahora del siglo XXI. Las normativas que nos rigen a nosotros surgieron en el año 2008, las 100 reglas de Brasilia, que son, digamos, el basamento en los cuales hoy estamos viendo estos nuevos tiempos. No, y esa modificación, además de la mirada, ¿cierto? Porque de hecho la convocatoria, la invitación a ustedes surge porque también me hacen saber del trabajo coordinado. Entonces es bueno mostrar que vos tenés un organismo que es judicial, que es lo tuyo, que depende del poder judicial, con otro que depende del poder ejecutivo, y que trabajan en conjunto, y a la vez también, como decía, las municipalidades, bueno, de hecho el juzgado. Entonces es bueno mostrar esa articulación que se da en la práctica. Lo que pasa es que creo que para resolver los problemas que hay hoy en día en la sociedad, necesitamos sí o sí coordinarnos, ponernos todos de acuerdo y trabajar en conjunto. Nosotros vemos, cuando vamos a dar las charlas a las escuelas, te decía que tuvimos casos de flagelaciones, y se resolvieron en 2 o 3 sesiones de terapia porque faltaba simplemente el escucharle, faltaba prestarle el oído. Lo que vemos nosotros, que está faltando el diálogo en los hogares, ¿no es cierto? Que esos mismos chicos después han ido a tomar un tereré para seguir charlando con nosotros. Desde una vez que están dados de alta, igual siguen yendo a veces para tener el diálogo que hoy se ha perdido. Y creo que en todo hace falta ese tipo de diálogo entre todas las instituciones, porque si nos ponemos todos de acuerdo y trabajamos todos en conjunto, se resuelve mucho más rápido. A nosotros al comienzo nos costó bastante encontrar los caminos. Una vez que los armamos, digamos, una vez que pudimos ponernos todos de acuerdo, se resuelve mucho más rápido. Nosotros con Tony trabajamos mucho y se resuelve de manera muy rápida, digamos. Sí. O sea, solución, que no es poca cosa. Cuando se complica un poco más, digamos, así, tampoco le podemos cargar con todo a Tony, así que tratamos de resolver primero nosotros. Si ya la cosa es un poco más compleja, nos dirigimos a él, ¿no es cierto? Porque también Defensoría, están cargados en Defensoría, hay casos que a veces nos dicen, no, pero mira, que espere el turno y qué sé yo, y nosotros vemos que, o sea, nosotros estuvimos hablando con las personas y las necesidades ya, entonces hay que tratar de resolverle los problemas que tienen en el momento, y eso es lo que apuntamos. Claro. Ya. Hoy decíamos, empezamos hablando del CEPROMO como un órgano específico de la mujer, digamos, en su origen, y que después se fue como ampliando la competencia y cuestiones relacionadas con los chicos y demás. Tony comentaba al principio la cuestión de la tercera edad, la problemática que surge. ¿También atienden esos casos? Sí. ¿Tratan? ¿Hay casos que...? Tuvimos un par de casos de ancianos que no tienen, digamos, que están abandonados. Es una de las formas de violencia. Sí, el no alimentarlo, el no atenderlo a los ancianos, a los niños, que no pueden ya suministrarse por sí mismos, digamos, en esos casos hay violencia, está dentro de la misma ley, está recepcionado como hechos de violencia. El abandono, digamos. Claro, es el abandono, viene a ser eso. Pero han sido un par de casos nomás que se han planteado en ese sentido. Se puede también concurrir a ese grupo para plantear una problemática relacionada con esa. Sí. Insistimos también, una vez más, no necesariamente tiene que ser el de mi familia, la casa. Yo puedo, detecté, vi el vecino, donde sea, puedo... Sí, hay muchísima gente que se comunica con nosotros, que se nos van a ver,
a plantearnos el problema por ahí que tiene el vecino. Y ahí es donde nosotros asistimos muchas veces con Tony, para que él, que tiene la parte, nosotros no tenemos trabajadores sociales, entonces él tiene, entonces él ¿Y ahí qué puede. hacen? En la práctica van, concurren. A ver, hay distintas modalidades. Hay Hay distintas modalidades porque hay que hacer una evaluación de la situación. Y bien señalaba Diego hoy que no todas parecen similares, pero tienen sus particularidades en las cuales uno tiene que informarle al juez si eso se va a judicializar, si va a llegar a esa instancia, informarle acabadamente cuál es la real situación de los hechos. Y la verdad que quienes tienen las herramientas son los profesionales que se prepararon para eso. Entonces ahí los trabajadores, en el caso del equipo técnico, interviene, hace un informe completo, detallado, respecto a la situación que se está viviendo. Porque en definitiva la resolución que se tome va a ser a través de las herramientas que uno les vaya brindando, si hace falta el juzgado, o si no, en otros casos a veces se puede llegar a una solución previa a esa instancia, que afortunadamente ojalá se pudiese llegar, claro, que no sea necesaria la judicialización, pero en ese trabajo es permanente e interrelacionado. ¿Y esos informes y todo lo demás que se hace, eventualmente se utilizan en la causa judicial? Eventualmente sí, se incorporan porque son profesionales los que firman, digamos, tanto la trabajadora social como la licenciada en psicología, que hacen su trabajo profesional y le ponen en conocimiento al juez de la situación. Sí, lo mismo las psicólogas que atienden en la casa, digamos, cuando llegan oficios de juzgado pidiéndole un informe, o a veces nos piden las historias clínicas de la persona que está en la causa, digamos, y se le envía una copia de la historia clínica o un informe de la psicóloga exponiendo todo lo que ve, digamos. ¿Y van a los domicilios, concurren? Sí, nosotros lo que hacemos, vemos, generalmente vamos viendo qué tipo qué personas han ido dejando por ahí casos más complejos que por ahí abandonan el tratamiento. Entonces se les llama o vamos hasta la casa a ver por qué dejaron el tratamiento y vuelven a terapia, y si ellos ya sienten o el mismo psicólogo ve que no es necesario continuar, digamos, con la terapia, bueno, está bien, se le da el alta. Pero muchas veces abandonan, entonces le hacemos el seguimiento a cada uno. Una vez al año más o menos vemos todas las carpetas, de la primera a la última. Ahora ya nos hemos mejorado, hemos cargado el sistema para llevarlo más fácil, digamos. Bueno, acá hay un par de preguntas de gente que nos está viendo. Una pregunta acá para Tony, dice sobre una causa laboral, si una de las partes puede presentarse a averiguar cómo está la causa o solo su abogado puede hacerlo. La causa es del interesado, digamos, de la persona que está llevando la causa. El abogado que tiene lo representa a esa persona. Por lo tanto, nosotros en esos casos, digamos, lo que intentamos es satisfacer la inquietud que tiene el que está involucrado en la causa, o sea, como el que está reclamando o el que está el destinatario del reclamo. Nosotros solemos decirle también a la gente, el dueño del expediente sos vos, el abogado, el que te patrocina, que en todo caso, además tiene que estar autorizado. Exactamente. O tener un poder para poder hacerlo. Bueno, después hay otra pregunta relacionada con un caso particular. En realidad no podemos hablar de un caso en particular en este ámbito público, digamos, inclusive para preservar a las mismas personas. Así que yo les pido que sea un caso puntual, que en todo caso se dirijan a hablar con Tony personalmente y en forma privada, y seguramente se van a dar las respuestas que corresponden, ¿no? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Muy rápido que pasa, sí. Bueno, dejar la dirección, la Valle 2093, planta baja, edificio del Poder Judicial, kilómetro 9. Para los que no son de la localidad y nos están viendo, es el edificio del Poder Judicial que está detrás de la estación de servicio de YPF. No voy a decir la marca, porque sino que probablemente el director del canal me quiera cobrar la tasa publicitaria. De utilidad pública. Es de utilidad pública. Así que nosotros atendemos a partir de las 7 de la mañana el horario hábil del Poder Judicial, de lunes a viernes. Bien. Yo paso de vuelta a la dirección, del viejo hospitalito, en el kilómetro 3. Y el teléfono es 426-267. Estamos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario corrido. Bueno,
Nuevamente mi agradecimiento No, por a favor. los dos, Tony y Diego, gracias por Gracias estar. a vos. Espero, como siempre, esperamos que les haya sido útil. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos para despedirnos. Now if you see my baby is Ícaro es hijo de Dédalo. Había sido aquel que había construido el laberinto de Creta, una isla que estaba reinada por Minos, y el rey Minos había encarcelado a Dédalo y a su hijo Ícaro en una de las torres de la isla. Dédalo, más por su hijo, él quería huir de la isla y del encierro. Y como no podía hacerlo ni por mar ni por tierra, camino era. Dédalo de esta manera construyó con plumas unidas, uniéndolas con cera, alas para que él y su hijo pudieran volar. Una vez que las terminó y antes de emprender el vuelo, Dédalo le hizo una advertencia a Ícaro. Le dijo que si volaba muy bajo, la espuma del mar iba a mojar las plumas y no iba a poder continuar con el vuelo, pero que a la vez, si volaba muy alto y se acercaba al sol, el sol iba a derretir la cera, las alas se iban a desarmar, iba a caer también al agua de esa manera y tampoco iba a poder continuar. Salen ambos de la isla e Ícaro, sin hacer caso a las instrucciones de su padre, al encontrarse en el cielo ante tanta libertad, empezó a ascender cada vez más alto y efectivamente, tal como su padre lo había anticipado, la cera se derritió, las plumas se separaron e Ícaro cae al mar y termina muriendo. Se dice que Ícaro es el ejemplo de la rebelión de los jóvenes respecto de los padres, pero se dice también de Ícaro que es el símbolo de la curiosidad innata del hombre, de la búsqueda de la aventura, de la búsqueda del placer y en definitiva de la búsqueda de tratar de llegar cada vez más alto, a veces sin medir las consecuencias. Nos vemos la semana que viene y recuerden que tenemos derecho.